El ejemplo número 3 del capítulo número 6, o sea, de corriente eléctrica y circuitos eléctricos, nos dice, tenemos un circuito compuesto por R1, R2, R3, R4, R5 y R6 resistencias, donde los valores son R1 igual 1 ohmio, R2 2 ohmios, R3 3 ohmios, R4 4 ohmios, R5 5 ohmios y R6 6 ohmios. La fuente de voltaje, la fuerza electromotriz de la fuente de voltaje E1 es de 50 voltios. 50 voltios. Y la fuente de voltaje de E2 es de 30 voltios. Nos piden hallar las corrientes que circulan por cada una de las resistencias. Eso es lo que nos pide. Bien, como nos piden hallar las corrientes que circulan por cada una de las resistencias, si tenemos 4 mallas independientes y nos piden hallar corrientes, entonces utilizamos la ley de mallas de Kirchhoff. Para utilizar la ley de mallas de Kirchhoff vemos que hay 3 mallas principales. Por lo tanto, ya vemos esta la malla 1, la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Tenemos 3 mallas. Por lo tanto, si utilizamos la ley de mallas de Kirchhoff porque nos piden las corrientes, entonces lo mejor es utilizar la ley de mallas de Kirchhoff. Hay 3 mallas independientes, por lo tanto vamos a tener 3 ecuaciones independientes. Para la malla 1, para la malla 1 tenemos, partamos siempre de un nodo, partamos de acá. Aquí encontramos y, eso sí, el primer paso que hay que hacer es colocar los sentidos de las corrientes que circulan por cada malla. Voy a suponer que la corriente de malla I1 va en el sentido horario. La malla I2, la corriente I2 por la malla 2 va en ese sentido y la malla 3 tiene esta corriente de malla I3. Estoy suponiendo que las corrientes van en el mismo sentido y estoy tomando el sentido de las manecillas del reloj. Bien, entonces para la malla 1 recorramos el sentido en que tuve la corriente de mallas, sigamos ese sentido. Aquí que encontramos de menos a más una elevación de voltaje. Por lo tanto, eso por convención lo hemos tomado como positivo. ¿Qué encontramos acá? Una caída de potencial en R1. Por lo tanto, la caída de potencial en R1 es la corriente de malla I1 por R1. Es negativo porque se produce una caída de potencial al pasar la corriente por esta resistencia. ¿Qué encontramos acá? Una resistencia. Por lo tanto, es negativo. Menos la corriente que circula por acá, que es I1 menos I2. Aquí hay una diferencia de corrientes, I1 e I2. I1 menos I2, multiplicado por R4. Aquí encontramos una fuente de voltaje. De más pasa a menos, o sea, una disminución de voltaje. Por lo tanto, lo tomamos negativo, porque es una disminución. Y sería E2. E2. Y aquí encontramos una resistencia, por lo tanto se produce una caída potencial y sería la corriente que circula por acá, que es I1 menos I3, ya que la corriente I3 va en ese sentido y 1 va en ese sentido. Por lo tanto, las corrientes que circulan por acá es I1 menos I3. Como es una resistencia, se produce una caída, sería I1 menos I3, multiplicado por R6. Y llegamos al punto de partida, lo igualamos a 0. Por lo tanto, revisemos. Aquí se produce una elevación E1, aquí se produce una caída por una resistencia menos I1 por R1.
aquí se produce una caída en la resistencia que sería la corriente que circula por R4, que es I1 menos I2 por R4. Aquí encontramos una fuente voltaje, pero pasamos de más a menos, o sea, una disminución menos E2. Y aquí encontramos una resistencia, por tanto se produce una caída negativa de I1 menos I3 por R6 y lo igualamos a 0. Ahora hacemos esta ecuación, o sea, nos va a quedar una ecuación lineal de I1, I2 e I3 como variables o las incógnitas. Organizando esta ecuación nos va a quedar lo siguiente: R1 más R4 más R6 que multiplica a I1 menos R4 por I2 menos R6 por I3, y eso es igual a E1 menos E2, E1 menos E2. Este es E1, este es E1, esto aquí es E1, según nuestra forma de describir la fuerza electromotriz es este tipo, porque si la colocamos así, estamos diciendo, o la nomenclatura para un campo eléctrico. Pero la fuerza electromotriz es este tipo de E, de esta manera. Si es así, estamos indicando que es un campo eléctrico. Pero así, estamos indicando que es una fuerza electromotriz de la fuente. O sea que aquí sería E1 y aquí sería E2. Bueno, E1, E2. Coloquemos los valores. Sería 4 más 1, 5, 11 y 1, menos R4 que es 4 y 2, menos 6 y 3, igual a E1 menos E2. E1 menos E2 sería 50 menos 30, sería 20. Y ya tenemos la primera ecuación lineal para la malla 1, para la malla 1. Ahora, vamos para la malla 2. Para la malla 2, esta malla, volvemos a hacer lo mismo, partamos de este nodo y recorremos la malla en el sentido en que va la corriente. Partamos acá, aquí encontramos una elevación de menos, subimos a un potencial mayor, por lo tanto sería positivo, E2. Aquí encontramos una caída en esta resistencia, por lo tanto es negativo. Sería la corriente que circula por R4 es I2 menos I1, porque estamos alzando esta malla, por lo tanto tomamos la corriente de esa malla I2 como positivo y I1 que va en sentido contrario negativo, o sea, I2 menos I1 por R4. Aquí encontramos otra caída, por lo tanto es negativa. Sería la corriente que circula por acá, que es I2 por R2. Aquí encontramos otra que es la resistencia, que es la corriente que circula por acá, que es I2 menos I3. Negativo porque es una caída potencial. I2 menos I3 por R5. Llegamos al punto de partida, al nodo de partida. Eso es igual a 0. Organizando esta ecuación de esta manera, una ecuación lineal, nos quedaría menos R4 y 1 más R2 más R4 más R5 por I2 menos R5 por I3 igual a E2. Así nos queda organizando esta ecuación, es decir, multiplicando esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto, y luego organizando la ecuación de tal manera que quede así. Por lo tanto, nos quedaría menos 4 y 1 más 2 más 4 más 11 y 2 menos 5 y 3 igual a E2. Y E2 es 30. Y tenemos ya la segunda ecuación para la malla 2.
Ahora vamos para la malla 3. Para la malla 3. Para la malla 3, para esta malla. Entonces hacemos lo siguiente. Partamos de acá. Y recorremos la malla siguiendo el sentido que habíamos tomado de la corriente I3, o sea, en ese sentido. Aquí encontramos una resistencia, por lo tanto la caída es negativa, y el valor de la corriente que circula por esta resistencia es I3 menos I1. I3 menos I1 multiplicado por R6. Luego seguimos acá. Aquí encontramos una caída. Sería negativo entonces. Sería la corriente I3, que es esta de acá, I3. Y I2 va hacia el sentido contrario, hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Sería I3 menos I2 por R5. Y aquí encontramos esa caída en esa resistencia. Sería la corriente que circula por esa resistencia, que es la misma corriente I3, menos I3 por R3. Llegamos al nodo de partida igual a 0. Nuevamente hacemos todo lo que dije anteriormente, de esto por esto, menos esto por esto, bueno, menos por menos da más, esto por esto con sus signos, y luego organizamos la ecuación, nos quedaría de esta manera. Menos R6 y 1 menos R4 y 2 más R3 más R5 más R6 por I3 igual a 0. Así nos quedaría la ecuación. Coloquemos los valores. Menos 6 y 1, menos 4 y 2, más 14, y 3 igual a 0. Vamos a ver, revisemos. Sería R6 menos R5, aquí me equivoqué yo, es menos R5, es de acá, observen, R5, aquí es R5, y R5, R6, bueno, aquí nos quedaría R5, sería aquí 5, ya que la resistencia es de 5 ohmios, nos quedaría entonces menos 6, menos 5, más 14. Listo. Ya quedó la tercera ecuación lineal a las tres incógnitas que son las corrientes I1, I2 y I3. Siguiente paso sería resolver esas ecuaciones. Por muchos métodos que hay, un sistema de 3×3, y una vez les doy la solución de ese sistema. Resolviendo el sistema de esas tres ecuaciones con tres incógnitas, me da lo siguiente. I1, la corriente de malla 1, esta de acá, me dio 9.2 amperios. I2, 9.4 amperios. I3, la corriente de malla I3, me dio 7.3 amperios. Observen que en la solución me dio corrientes de malla positivos. Eso significa que las corrientes que yo supuse en ese sentido son las correctas. Que la corriente de malla I1 circula en ese sentido, y en ese sentido la corriente I2 y la corriente I3. Eso nos indica que las corrientes que yo supuse en el sentido son correctas. Supongamos que al resolver el sistema me hubiera dado I2 negativo. Significa que como yo supuse que I2 va en el sentido de las manecillas del reloj, y si me da allí negativo, significa que el sentido es contrario. Entonces ya tendría que trabajar con el signo negativo acá, sin necesidad de colocar aquí el sentido contrario de la corriente. Siempre es mejor trabajar con el signo acá y dejar
el sentido tal como yo lo había colocado. Así yo sepa que el sentido real es al contrario, pero aquí lo tendría en cuenta con el signo negativo. Bueno, esas son las corrientes de malla. Ahora llevemos las corrientes de rama, que son las corrientes que circulan por cada resistencia. Entonces, la corriente que circula por IR1 y R1. Como pueden ver, la corriente que circula por acá es la misma corriente I1 de malla. I1, y es igual a 9.2 amperios. I2R2, esa corriente, bueno, entonces, ahorita coloquemos en rojo ya los sentidos reales de las corrientes por cada rama. Acá iría en ese sentido. Ahora, IR2 y R2 es la misma corriente de malla I2 y me dio 9.4 amperios. Entonces lo coloco con rojo. El sentido real de esa corriente sería este de acá. Vamos para la corriente I3 y R3. La corriente que circula por I y R3 es la misma corriente de malla I3, y eso es igual a 7.3 amperios. Vamos a ver la corriente de malla I4. Observen que la corriente de malla, de rama I4, la corriente circula por R4, resulta de la corriente I1 que va hacia abajo e I2 que va hacia arriba. Entonces decimos que I R4 es la resta de la corriente I1 menos I2. I1 menos I2. Y R4 quedaría como I1, 9.2 menos I2, 9.4, y eso nos da menos 0.2 amperios. Ese signo significa que si yo tome como positivo la corriente I1 que va hacia abajo y me da que la corriente es negativa que circula por acá, entonces la corriente debe ir en ese sentido. Sentido contrario a I1, porque yo supuse que I1 es positivo hacia abajo e I2 es negativo hacia abajo. Y como me da negativo, significa que la corriente va hacia arriba por la resistencia por la resistencia R4. Vamos para R5. Y su R5 será igual. Y su R5 es I2 menos I3. I2 menos I3. Y R5 quedaría como I2 9.4 menos I3 7.3. Y eso me daría I2 menos I3, o sea, IR5 me da 2.1 amperios. Bien, ahora hallamos la corriente que circula por, bueno, como me dio positivo, y yo dije que I2 al pasar de derecha a izquierda es positivo. La convención que yo tuve acá, que I2 menos I3, o sea que estoy tomando como positiva la corriente que circula de derecha a izquierda, y me dio positivo el resultado. Por lo tanto, la corriente real que circula por esa resistencia, la corriente real va en ese sentido, por R5. Ahora hallamos la corriente en R6 y su R6 sería igual I1 menos I3, la corriente de malla I1 menos la corriente de malla I3, I1 menos I3, y R6 es igual I1 9.2 menos I3 7.3,
Y eso me da, y R6 me da 1.9 amperios. 1.9 amperios. Esa es la corriente que circula por R6. Como me dio positivo, yo supuse que por convención tomé que la corriente que va de derecha a izquierda es positiva porque dije que era I1 menos I2, y como me dio positivo, por lo tanto, la corriente que circula por R6 va efectivamente de derecha a izquierda. Y acá, y R3, ya hicimos. Y R3, aquí me faltó 7.3 amperios, tiene el mismo sentido de la corriente I3, o sea que la corriente va acá, en R3. O sea, el mismo sentido de la corriente de malla I3. Bien. Ese sería las corrientes que circulan por cada una de las resistencias utilizando la ley de mallas de Kirchhoff. Ahora, no sé si notaron ustedes que yo no me puse a hacer esa expresión algebraica, ni esta expresión algebraica, simplemente de una vez di las ecuaciones ya organizadas. ¿Por qué? ¿Cómo hice yo eso? Simplemente utilicé un método que es lo primero que todo, para utilizar ese método, para de una vez evitándonos hacer estas ecuaciones y luego empezar a multiplicar y luego factorizar y pasar términos independientes de un lado, etcétera. Simplemente pasar de acá, leer acá y pasar hasta acá, evitándonos esto. El primer paso es tomar los sentidos de las corrientes de todas las manchas que existan ahí en un mismo sentido. Yo tomé el sentido de izquierda a derecha, o sea, el sentido de las manecillas del reloj. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Tomar todas las corrientes de malla en el mismo sentido. Listo. Una vez tomado eso, entonces ven ustedes que la ecuación lineal se comporta de esta manera. A x1 más b y1 más c z1 igual a un término independiente, llamémoslo d1. x1, bueno, llamémoslo x, y y z. Esa es la ecuación lineal que hay que formar, bien, donde ese sería x, y y z, las variables, los términos, las incógnitas, y esos son los coeficientes. Hay que formar para cada malla una ecuación de esta manera. ¿Cómo la hallamos? Para hallar la malla 1, observen, entonces, como estamos hallando la malla 1, el coeficiente correspondiente a x, que es la malla 1, es, ¿cómo resulta? Es la suma de las resistencias que se encuentren conectadas en esa malla. ¿Cuáles son? R1, R4 y R6. Miro acá. R1, R4 y R6. Positivo, porque estoy hallando el coeficiente correspondiente al de la malla 1. ¿Cómo hallo el coeficiente de B? Como estoy en la malla 1, entonces el coeficiente de B y el coeficiente de C son negativos, porque estoy en la malla 1. ¿Cuál es el coeficiente de B? Es la suma de las resistencias que se encuentren conectadas entre la malla 1 y la malla 2. Veamos cuáles son. Entre la malla 1 y la malla 2, la única resistencia común es R4. Si aquí hubiera otra resistencia, sumaríamos esas dos resistencias, pero aquí solamente existe R4, la común entre 1 y 2. Por lo tanto, sería B igual a R4. Y miro acá. Y es negativo porque estoy analizando la malla 1. Estoy hallando la ecuación de la malla 1. C. Como estoy analizando la ecuación de la malla 1 y estoy hallando el coeficiente de la malla 3, ¿cuál es ese coeficiente? C. Simplemente es la suma algebraica de las resistencias que sean comunes entre la malla 1 con la malla 3. Entre la malla 1 con la malla 3. La única resistencia que es común para las dos es R6. Por tanto, C sería menos 6. Vamos a ver. O menos R6. Veanlo acá. Menos R6 por Z, o sea, por I3. Igual.
D es el término independiente. Y el término independiente es la suma algebraica de las fuentes de voltaje que se encuentran conectadas en la malla 1. Y observen, aquí encontramos una fuente de fuerza electromotriz C1 que es positivo porque pasa de menos a más, subimos. Y aquí encontramos otra fuente en la malla 1 que va de más a menos, por lo tanto es una resta, porque aquí sería más E1 menos E2. Más E1 menos E2. Así sale el término independiente. La suma algebraica de las fuentes de voltaje que se encuentran conectadas en esa malla. Y listo. De una vez sacamos la ecuación y colocamos ya los valores numéricos. Nos evitamos hacer todo esto y luego empezar a hacer las multiplicaciones y luego organizar esa ecuación. Nos evitamos todos esos pasos algebraicos. ¿Cómo se halla la ecuación de la malla 2? Entonces, para la malla 2, recuerden, ya estamos para la malla 2, decimos, ¿cómo hallamos el coeficiente de la malla 1? Pero si estamos analizando la malla 2, entonces este coeficiente para la malla 1, y como estamos analizando la malla 2, es decir, estamos hallando la ecuación de la malla 2, ese coeficiente es de la malla 1, por tanto, es negativo. Es negativo. ¿Y cuál es ese coeficiente? Pues las resistencias equivalentes entre la malla 1 con la malla 2 que estoy analizando. Malla 1 con la malla 2, ¿cuál es? R4. Y miro acá. Menos R4 negativo. ¿Cómo hallamos el coeficiente de la malla 2? Como estoy analizando la malla 2 y estoy hallando el coeficiente de la malla 2, entonces es positivo. ¿Y cuál es el valor? Pues la suma de todas las resistencias que se encuentran conectadas en esa malla 2. Malla 2, ¿cuáles son? R2, R4 y R5. Y miro acá. R2, R4 y R5 y lo multiplicamos por la corriente de la malla 2. C es el coeficiente de la malla 3. Pero como estoy analizando la malla 2 y quiero hallar el coeficiente de la malla 3, entonces lo coloco negativo. Negativo. ¿Y cuál es ese coeficiente? Pues sería la resistencia común entre la malla 2 con la malla 3. Con la malla que estoy analizando, que es la malla 2, con el término C, el coeficiente C, que corresponde a la corriente 3. O sea, entre la malla 2 y la malla 3 es R5, es la resistencia común, entonces sería menos R5. Miro acá, menos R5 por Z, o sea, por R5 por I3. Igual a la suma de las fuentes de voltaje conectadas en esa malla. En esta malla, como estoy siguiendo ese sentido, la única fuente de voltaje es E2. Y como estoy siguiendo ese sentido, paso de menos hacia más. Por lo tanto, es una elevación. Por lo tanto, lo coloco positivo. Listo. Le coloco los valores y me queda esta ecuación. Así me evito resolver esa ecuación. Me evito resolver esos algebraicos. Ahora, idénticamente, hagamos lo mismo con la malla 3. Hagamos la ecuación para la malla 3. Hallamos el coeficiente. Como estamos analizando la malla 3 y quiero hallar el coeficiente de la malla 1, entonces sería la resistencia común entre la malla 1 con la malla 3. La malla 1 con la malla 3, la resistencia común es R6. Y es negativo, porque estoy en la malla 3 y quiero hallar el coeficiente de la malla 1. Entonces sería menos R6. ¿Dónde la tenemos? Véalo acá. Menos R6. El coeficiente de la malla 2. Pero como estoy analizando en la malla 3, entonces B sería la resistencia común entre la malla 2 con la malla 3 y signo negativo. Malla 2 con la malla 3 sería menos R5 por I2 menos R5 por I2. Aquí lo tenemos. Y el coeficiente de la malla 3, y estoy analizando la malla 3, o sea, estoy sacando la ecuación para la malla 3 y quiero ya el coeficiente de la malla 3, entonces sería positivo. ¿Y cuál es C? Sería la suma de las resistencias que se encuentran conectadas en esa malla. ¿Cuáles serían?
Pues sería R5, R3 y R6. R6, R5 y R3 son las mallas que están conectadas en la malla 3. R3, R5 y R6. Positivo. Igual a la suma de las fuentes de voltaje que se encuentran conectadas en esa malla. Si ustedes notan, en esa malla no hay ninguna fuente de voltaje conectado acá. Por lo tanto, el término independiente sería 0. Entonces, ya tenemos de una vez esta ecuación y esta ecuación ya con sus valores numéricos, y ya si no, utilizar cualquier método para resolver ese sistemita. Como pueden ver, ese fue el método que yo utilicé para evitar esa parte engorrosa algebraica. Pero recuerden, este método solamente es valedero si ustedes toman los sentidos de todas las mallas de las corrientes, de todas las mallas en el mismo sentido. Ahora, si alguien tomó este sentido de derecha a izquierda y este de derecha a izquierda y de derecha a izquierda, eso está bien. Pero entonces hay que recorrer la malla en ese sentido. Si ustedes recorren esta malla de izquierda a derecha y esta de derecha a izquierda, entonces utilizan la ley de mallas de Kirchhoff común y corriente, pero ya no pueden utilizar el método abreviado, ya no pueden hacer eso. Bien, esa es la forma como se resuelve las corrientes de malla utilizando la ley de mallas de Kirchhoff.